¿Te imaginas a una viuda siendo expulsada con 4 hijos pequeños y durmiendo en un colchón viejo, tirado en el barro al borde de la carretera? Sin comida, sin rumbo, intentando proteger a sus hijos del frío con un pedazo de lona rota. Durante 3 noches, nadie se detuvo. A nadie le importó. Hasta que un hacendado apareció, y lo que vio ahí despertó algo que llevaba 20 años enterrado. Nada volvió a ser como antes. No hubo gritos, ni escándalos, ni siquiera la dignidad de una discusión acalorada cuando la puerta de madera se cerró frente a su nariz con un golpe seco y definitivo. Rogelio, su cuñado, ni siquiera tuvo la decencia de mirarla a los ojos mientras giraba el pesado cerrojo de hierro desde adentro, dejando claro que aquel sonido metálico era la sentencia final de su expulsión. Elena se quedó paralizada en el escalón de tierra apisonada, con las manos vacías, temblando no por el frío, sino por la incomprensión absoluta de cómo la sangre podía volverse agua tan rápido tras la muerte de un esposo. A su alrededor, 4 pares de ojos infantiles la miraban hacia arriba, esperando una explicación que ella no tenía, mientras sus pocas pertenencias yacían tiradas en el barro del patio como basura inservible que alguien barre hacia la calle para no ensuciarse las botas. La decisión había sido tomada días atrás, en una mesa donde ella no tuvo voz ni voto, bajo la excusa burocrática de que la tierra pertenecía al apellido, y ella, siendo solo la esposa del difunto, ya no cargaba con ese derecho. Rogelio había argumentado con una frialdad mercantil que una mujer sola con 4 bocas que alimentar sería una carga imposible para la hacienda familiar, y que lo mejor era que buscara su propio camino antes de que se acostumbraran a la caridad ajena. No hubo oferta de dinero ni de transporte, ni siquiera un plazo razonable para encontrar un techo. Fue una amputación social ejecutada con la precisión de un carnicero que separa la carne útil del despojo. Elena sintió como el aire se le atoraba en la garganta, una sensación asfixiante de injusticia que le quemaba más que cualquier bofetada física. Nadie en el caserío salió a defenderla, y ese silencio colectivo dolió más que la propia expulsión, confirmando que la pobreza tiene el don maldito de volver invisibles a las personas justo cuando más necesitan ser vistas. Las cortinas de las casas vecinas se movieron levemente, revelando rostros conocidos que se ocultaban tras la tela barata, prefiriendo la vergüenza de la cobardía al problema de enfrentarse al nuevo patrón de la familia. Elena entendió en ese instante que la moralidad del pueblo terminaba donde empezaba el miedo a perder el favor de los poderosos. Se agachó lentamente, recogiendo una vieja muñeca de trapo que había caído en un charco de lodo, y la limpió con el borde de su falda. Un gesto inútil, pero cargado de una dignidad silenciosa que nadie más allí podía comprender. Lo más pesado no eran las bolsas de ropa ni los utensilios de cocina abollados, sino el colchón matrimonial, aquel objeto sagrado donde había concebido a sus hijos y velado los últimos delirios de fiebre de su marido. Arrastrarlo sola por el sendero de tierra fue un calvario físico que le despellejó las palmas de las manos, pero se negó a dejarlo atrás porque ese rectángulo de lana y resortes vencidos era lo único que separaba a sus hijos del suelo desnudo. Cada metro avanzado era una batalla contra la gravedad y la humillación, con el sonido de la tela arrastrándose sobre las piedras, actuando como una banda sonora patética de su destierro. Los niños, el mayor de apenas 7 años, intentaban ayudar empujando con sus bracitos flacos, una imagen que habría roto el corazón de cualquiera que tuviera uno. Caminaron durante horas bajo un cielo gris que amenazaba con romperse en cualquier momento, alejándose de la única vida que conocían hacia la incertidumbre de la carretera federal. Elena no se permitió llorar frente a ellos, tragándose las lágrimas como si fueran vidrio molido, manteniendo la barbilla alta aunque por dentro sus cimientos se estuvieran desmoronando. Sus pies, calzados con sandalias gastadas, se hundían en el fango de la orilla del camino,
y el cansancio comenzó a cobrar su precio en forma de un dolor sordo en la espalda baja. No tenían rumbo fijo, solo la necesidad imperiosa de alejarse del lugar donde el desprecio tenía rostro familiar, buscando cualquier rincón donde el mundo fuera un poco menos hostil. Llegaron a un recodo de la carretera donde un árbol viejo ofrecía una protección miserable contra el viento que empezaba a soplar con fuerza, trayendo el olor inconfundible de la lluvia inminente. Allí, en la cuneta, Elena decidió establecer su campamento, extendiendo plásticos negros sobre las ramas bajas y colocando el colchón en la parte más seca que pudo encontrar. Era una escena grotesca en medio de la nada. Una familia entera reducida a la indigencia en cuestión de horas, expuesta a la vista de cualquiera que pasara, sin paredes que guardaran su intimidad ni techo que protegiera su sueño. La tarde caía rápida, robándose la luz y trayendo consigo el miedo ancestral a la oscuridad en campo abierto, donde los peligros no tienen nombre ni rostro. Los primeros vehículos pasaron cuando la noche ya comenzaba a insinuarse. Camiones de carga que rugían como bestias metálicas y levantaban cortinas de agua sucia al pasar por los baches. Los conductores ni siquiera giraban la cabeza. Para ellos, Elena y sus hijos eran parte del paisaje, bultos indistinguibles entre la maleza y la basura del camino. Esa indiferencia dolía físicamente, como si la velocidad de los autos le arrancara pedazos de piel, recordándole que el mundo seguía girando, indiferente a su tragedia personal. Sofía, la más pequeña, empezó a toser, un sonido seco y rasposo que hizo que a Elena se le helara la sangre, reconociendo el fantasma de la enfermedad que siempre acecha a los desamparados. Elena organizó a los niños sobre el colchón húmedo, cubriéndolos con todas las prendas que tenían, creando una pila de cuerpos pequeños que buscaban calor mutuo como cachorros abandonados. Ella se sentó en el borde, vigilante, con una vara de madera en la mano como única arma contra las sombras que se alargaban desde el bosque cercano. El hambre empezaba a manifestarse en los estómagos vacíos, un rugido discreto pero constante que ella intentó calmar, repartiendo trozos de pan duro que había guardado en el bolsillo del delantal. Comieron en silencio, con esa seriedad antinatural que adquieren los niños cuando entienden instintivamente que la situación es grave y que las quejas no sirven de nada. La oscuridad total llegó sin piedad, borrando el contorno de los árboles y dejando solo el haz de luz ocasional de los faros lejanos como única referencia visual. El frío de noviembre en el interior no era un juego. Calaba los huesos y entumecía las extremidades, haciendo que el simple acto de respirar se sintiera como inhalar agujas de hielo. Elena frotaba los brazos y las piernas de sus hijos, murmurando canciones de cuna con la voz quebrada, intentando crear una burbuja de normalidad en medio del infierno. Sentía el peso de la responsabilidad aplastándole el pecho, la culpa de no haber podido protegerlos, de no haber previsto que la maldad humana podía llegar tan lejos y tan rápido. Aquella primera noche a la intemperie fue un siglo interminable, donde cada crujido de la maleza sonaba como una amenaza y cada ráfaga de viento parecía un presagio de muerte. Elena miró al cielo, buscando alguna estrella, alguna señal divina, pero solo encontró nubes negras y pesadas que confirmaban su soledad absoluta. No había Dios mirando hacia esa cuneta, o si lo había decidido cerrar los ojos. En ese momento, con las manos entumecidas y el corazón lleno de terror, Elena comprendió que la supervivencia no sería un regalo, sino una guerra brutal que tendría que pelear con las uñas y los dientes, sola contra el mundo entero. El amanecer no trajo el alivio que Elena esperaba, sino una vergüenza cruda y visible bajo la luz implacable del sol. La claridad del día expuso la suciedad en los rostros de sus hijos, el barro seco en sus ropas y la precariedad humillante de su refugio improvisado, convirtiendo su desgracia privada en un espectáculo público para cualquiera que transitara por la carretera. Los niños despertaron con los ojos hinchados y los labios resecos, pidiendo un desayuno que no existía.
y Elena tuvo que ofrecerles los últimos restos de pan duro, humedecido con un poco de agua turbia que había logrado recolectar. Cada bocado que ellos tragaban se sentía como una derrota personal para ella, un recordatorio físico de que su capacidad para proveer había sido aniquilada junto con su matrimonio. El tráfico en la carretera aumentó con el paso de las horas, pero la humanidad de los conductores parecía disminuir en proporción inversa a la velocidad de sus vehículos. Camiones cargados de mercancía y autos familiares pasaban zumbando a escasos metros, levantando nubes de polvo que cubrían a la familia como una segunda piel grisácea. Elena intentó un par de veces levantar la mano, no para pedir dinero, sino auxilio, quizás un poco de agua limpia o transporte hacia algún lugar habitado, pero las ventanillas subían rápidamente y las miradas se desviaban hacia el horizonte. Era como si ella y sus hijos fueran una mancha en el paisaje, algo feo y molesto que la gente decente prefería ignorar para no arruinar su propio día. Para la tarde del segundo día, el hambre se transformó en un dolor agudo y constante que hacía llorar a los más pequeños y sumía al mayor en un silencio apático y preocupante. Elena se adentró un poco en el matorral cercano, buscando desesperadamente algo comestible, alguna fruta silvestre o raíces, pero la tierra allí era estéril y dura. Solo ofrecía espinas y hierba seca. Regresó con las manos vacías y el corazón estrujado, sintiéndose más inútil que nunca al ver la expectativa en los ojos de sus hijos transformarse en resignación. La sed comenzaba a ser un problema serio y tuvo que racionar el agua hirviendo la poca que quedaba en la lata vieja sobre una fogata miserable que apenas lograba mantener encendida. La salud de Sofía, la pequeña de 2 años, comenzó a deteriorarse con una rapidez aterradora esa misma tarde. Su frente estaba hirviendo al tacto y sus ojos vidriosos miraban a la nada, perdidos en la neblina de una fiebre que subía sin control. Elena la acunó contra su pecho, intentando transferirle su propia vitalidad, susurrándole promesas vacías de que pronto estarían en una cama caliente. No tenía medicinas ni paños frescos, ni siquiera un techo para protegerla del relente que comenzaba a caer nuevamente. Sentir el cuerpo diminuto ardiendo entre sus brazos mientras el resto del mundo seguía su curso indiferente fue la tortura más exquisita que Elena había experimentado jamás. La tercera noche llegó anunciada por truenos lejanos que retumbaron en el valle como tambores de guerra, presagiando algo peor que el frío habitual. El viento cambió de dirección, trayendo un olor a tierra mojada y ozono que indicaba una tormenta severa en camino. Elena intentó reforzar el refugio, atando los plásticos con más fuerza y amontonando ramas contra el lado del colchón donde golpeaba el viento, pero sabía que sus esfuerzos eran patéticos contra la furia de la naturaleza. Los niños se acurrucaron juntos, temblando no solo por la temperatura, sino por el miedo instintivo que provocan las tormentas cuando no hay paredes que te protejan. Cuando la lluvia finalmente se desató, no fue una llovizna, sino una cortina de agua helada que cayó con violencia, empapando todo en cuestión de segundos. El plástico se rasgó bajo el peso del agua acumulada, y el viejo colchón comenzó a absorber la humedad como una esponja gigante, volviéndose una masa fría y pesada debajo de ellos. El barro del suelo se convirtió en un fango líquido que se filtraba por todas partes, ensuciando lo poco que quedaba limpio. Elena cubrió a Sofía con su propio cuerpo, curvando la espalda para hacer de escudo humano, recibiendo el impacto directo de la lluvia helada sobre su ropa ya empapada, tiritando violentamente pero negándose a moverse. El llanto de los niños se mezclaba con el rugido del viento, una sinfonía de desdicha que parecía no tener fin. Elena sintió que sus fuerzas la abandonaban, sus músculos estaban rígidos por el frío, su mente nublada por la falta de sueño y comida. En ese momento de oscuridad absoluta, con el agua corriendo por su rostro como lágrimas que no se atrevía a derramar, Elena pensó que quizás morirían allí esa noche.
Pensó que la fiebre se llevaría a Sofía antes del amanecer y que el frío terminaría con los demás. Y una parte oscura de su mente, agotada y rota, casi deseó que todo terminara rápido para dejar de sufrir. Fue entonces, en el punto más bajo de su resistencia, cuando unas luces potentes cortaron la cortina de lluvia como cuchillos de luz blanca. Un vehículo se acercaba lentamente por la carretera, sus faros barriendo la cuneta y revelando la escena dantesca de la familia aferrada al colchón empapado. El sonido del motor era distinto al de los camiones que pasaban de largo. Era un rugido grave, potente, de un motor grande que no tenía prisa. Elena levantó la cabeza, cegada por el resplandor, protegiendo los ojos con una mano temblorosa, esperando que el vehículo pasara de largo como todos los demás, salpicándoles más miseria. Pero el vehículo no pasó. Los frenos chirriaron sobre el asfalto mojado, y la inmensa camioneta se detuvo a pocos metros de ellos, el motor quedando en un ralentí bajo que vibraba en el suelo. El silencio relativo que siguió al cese del movimiento fue tenso, solo roto por el golpe constante de la lluvia sobre el metal. Elena apretó a Sofía más fuerte, el miedo a lo desconocido mezclándose con una chispa irracional de esperanza. La puerta del conductor se abrió con pesadez, y una bota de cuero negro pisó el charco de la carretera con autoridad, seguida por una figura alta, envuelta en un impermeable oscuro. El hombre no corrió hacia ellos ni gritó. Caminó con pasos medidos y firmes bajo el aguacero, ignorando el agua que golpeaba su sombrero de ala ancha. Se detuvo frente al patético refugio, su sombra proyectada sobre Elena y los niños por los faros del vehículo. Elena no pudo verle los ojos bajo la sombra del sombrero, pero sintió el peso de su mirada recorriendo cada detalle de su desgracia, evaluando la situación con una calma que contrastaba violentamente con el caos de la tormenta. Por un segundo eterno, nadie dijo nada, y Elena contuvo el aliento, preguntándose si aquel gigante había bajado para salvarlos o para echarlos de su camino. La voz del hombre no fue una invitación amable, sino una orden militar que cortó el aire húmedo con la precisión de un machete, sin dejar espacio para la duda ni para la cortesía innecesaria de las presentaciones. «Suban», dijo simplemente, con un tono grave y rasposo que parecía nacer de una garganta acostumbrada a mandar y a ser obedecida sin rechistar, mientras señalaba la cabina de la camioneta con un gesto seco de la cabeza. No preguntó por qué estaban allí, ni quiénes eran, ni cuánto tiempo llevaban bajo la lluvia. Sus ojos oscuros, ocultos bajo el ala del sombrero, se limitaron a evaluar la situación con una eficiencia fría, deteniéndose apenas un segundo en el rostro afiebrado de Sofía antes de volver a la carretera. Elena sintió un escalofrío que no tenía nada que ver con el frío, una mezcla instintiva de terror y sumisión ante una autoridad que emanaba de aquel desconocido como un campo de fuerza físico. La decisión de obedecer no pasó por su cerebro racional, sino que fue dictada por el cuerpo de su hija ardiendo contra su pecho y por el temblor incontrolable de los otros 3 niños que miraban al gigante con los ojos desorbitados. Elena sabía que subir a ese vehículo podía ser el inicio de otro tipo de infierno, quizás uno peor que la intemperie, pero la certeza de la neumonía y la muerte a la orilla del camino pesaba más que el miedo a un secuestro o a un destino incierto. Con movimientos torpes por el entumecimiento, empujó a los niños hacia la puerta abierta, susurrándoles que no lloraran, que no hicieran ruido, que se hicieran invisibles en el asiento trasero para no molestar a la bestia que les ofrecía refugio. El problema era el colchón, esa masa empapada y deforme, que ahora pesaba 1 tonelada por el agua absorbida, pero que seguía siendo su único patrimonio en la tierra. Elena intentó levantarlo, pero sus brazos agotados fallaron y la tela resbalosa se le escapó de los dedos sangrantes, cayendo de nuevo al barro con un chapoteo miserable. El hombre, que ya estaba por subir al volante, se detuvo al ver su lucha patética. Sin decir una palabra, caminó hacia la parte trasera,
Agarró el colchón con una sola mano como si fuera un trapo viejo y lo lanzó a la caja de la camioneta con una fuerza bruta que hizo crujir la suspensión del vehículo. No hubo caballerosidad en el gesto, solo la impaciencia de alguien que quiere despejar la vía para seguir avanzando. El interior de la cabina era un mundo ajeno, un universo hermético que olía a tabaco caro, cuero viejo y una limpieza masculina y austera que contrastaba violentamente con el olor a humedad y suciedad que ellos traían consigo. El calor de la calefacción golpeó el rostro de Elena como una bofetada de bienvenida, descongelando sus mejillas y provocando un dolor punzante en las puntas de sus dedos, mientras la circulación retornaba de golpe. Los niños se quedaron inmóviles en el asiento trasero, sin atreverse a tocar la tapicería impecable, con las manos apretadas entre las piernas y la respiración contenida, temerosos de ensuciar aquel santuario rodante y ser expulsados de nuevo a la tormenta. El viaje transcurrió en un silencio sepulcral, solo roto por el ritmo hipnótico de los limpiaparabrisas, luchando contra el aguacero y el zumbido constante del motor potente devorando kilómetros de asfalto. El hombre conducía con una sola mano en el volante, la vista fija en el camino, su perfil iluminado intermitentemente por los relámpagos, revelando una mandíbula tensa y una expresión de piedra que no revelaba absolutamente nada de lo que pensaba. Elena lo miraba de reojo, intentando descifrar si aquel era el rostro de un salvador o de un verdugo, pero solo encontraba una máscara de indiferencia absoluta, como si recoger a una familia de indigentes fuera una tarea más en su lista, tan banal como revisar el ganado o firmar cheques. Después de 20 minutos que parecieron horas, el vehículo giró bruscamente hacia un camino de tierra privado, flanqueado por árboles centenarios que formaban un túnel oscuro y amenazante. Al final del sendero, iluminada brevemente por los faros, apareció una verja de hierro forjado, alta y coronada con puntas de lanza, que se abrió lentamente, revelando la entrada a una propiedad que no parecía una casa, sino una fortaleza diseñada para mantener al mundo afuera. Elena vio muros de piedra cubiertos de enredaderas, establos inmensos que se perdían en la oscuridad y una sensación general de orden y riqueza antigua que intimidaba por su magnitud y su silencio. La casa principal surgió de la noche como un gigante dormido, una construcción colonial de 2 pisos con balcones amplios y ventanas altas, todas ellas cerradas y oscuras, sin una sola luz que indicara vida en su interior. Parecía un mausoleo habitado por fantasmas, una estructura hermosa, pero desprovista de calor humano, donde el lujo se medía en metros cuadrados de soledad y no en risas o movimiento. El hombre no detuvo la camioneta frente a la entrada principal, sino que continuó rodeando la mansión hasta llegar a una edificación más pequeña y modesta, situada en la parte trasera, cerca de los huertos y lejos de la vista de la fachada. Detuvo el motor y el silencio volvió a caer sobre ellos, pesado y denso, solo que ahora no había lluvia golpeando el techo, ya que se habían estacionado bajo un cobertizo de madera. «¡Bajen!», ordenó el hombre, abriendo su puerta y saliendo a la noche sin esperar respuesta. Elena y los niños descendieron con las piernas temblorosas, sintiéndose intrusos en aquel imperio de sombras, cargando sus bolsas mojadas y abrazándose a sí mismos. El hombre abrió la puerta de la pequeña casa con un manojo de llaves que tintinearon metálicamente en la quietud, encendió una luz amarilla y tenue en el interior y se hizo a un lado para dejarlos pasar. El lugar era una antigua casa de huéspedes, o quizás la vivienda de algún capataz anterior. Constaba de una sola habitación grande, con una estufa de leña en una esquina, un baño interior, un lujo impensable para Elena, y un par de catres de madera desnudos. No había polvo, pero el aire olía a encierro, a un espacio que no había sido respirado en mucho tiempo. Hay leña seca atrás. «El agua del grifo es potable», dijo el hombre desde el umbral, sin entrar, manteniendo una distancia sanitaria
entre su ropa seca y la miseria húmeda de sus nuevos inquilinos. Su tono seguía siendo el mismo, informativo, distante, desprovisto de cualquier emoción o empatía visible. Antes de que Elena pudiera articular un «gracias» que se le había atorado en la garganta seca, el hombre ya se había dado la vuelta, sus botas resonando sobre la grava mientras caminaba de regreso a la casa grande, desapareciendo en la oscuridad como una aparición que se desvanece al cumplir su propósito. Elena cerró la puerta y echó el cerrojo con manos temblorosas, quedándose parada en el centro de la habitación desconocida, rodeada de sus hijos y de un silencio que ya no era el de la carretera, sino el de una jaula dorada. Estaban secos, estaban a salvo de la lluvia, pero la sensación de peligro no había disminuido. Simplemente había cambiado de forma, volviéndose más sutil y quizás más permanente. La mañana siguiente amaneció con un cielo de un azul insultante, limpio y brillante, como si la tormenta de la noche anterior hubiera sido solo una pesadilla febril nacida del miedo y el cansancio. Al salir de la pequeña casa de huéspedes, Elena se encontró frente a la verdadera magnitud de la hacienda, una fortaleza de piedra gris y líneas severas que se imponía sobre el paisaje con una autoridad muda y aplastante. No había flores en los canteros, ni hamacas en los balcones, ni rastro de vida doméstica. Todo estaba cuidado con una precisión militar, pero desprovisto de alma, como un escenario perfecto montado para una obra de teatro que nadie representaba. La belleza del lugar era innegable, con sus árboles frutales alineados y sus caminos de grava blanca, pero era una belleza fría, esterilizada, que hacía que uno sintiera la necesidad de hablar en susurros para no perturbar el orden sagrado de aquel mausoleo al aire libre. Elena sabía que la caridad de los ricos es un cristal frágil, que se rompe con el menor descuido, así que no esperó instrucciones ni permiso para empezar a pagar su estancia con la única moneda que tenía: el trabajo de sus manos. Dejó a los niños jugando en el porche con órdenes estrictas de no moverse y se lanzó sobre el jardín trasero como quien ataca a un enemigo personal, arrancando la maleza que había comenzado a invadir los rosales antiguos. Sus manos, ya lastimadas por el arrastre del colchón, volvieron a sangrar con las espinas y la tierra dura, pero ella ignoró el dolor con esa terquedad estoica de quien sabe que el dolor es preferible al hambre. Trabajó con una furia silenciosa, buscando demostrar con cada metro de tierra limpia que ella no era una mendiga, sino una mujer útil, capaz de justificar el aire que respiraba y el techo que cubría a sus hijos. Hacia el mediodía, una mujer mayor, de rostro curtido y delantal blanco impecable, apareció por la puerta trasera de la cocina principal trayendo una cesta cubierta con un paño de lino. Era la cocinera, una figura silenciosa que depositó la comida en el escalón de la casa de huéspedes sin decir una palabra, limitándose a asentir levemente cuando Elena le dio las gracias. La comida era abundante y nutritiva: caldo de res, pan fresco, leche tibia, pero la entrega tuvo el aire de una transacción clandestina, como si alimentar a los intrusos fuera un deber vergonzoso que debía cumplirse rápido y sin testigos. Elena entendió que en esa casa las jerarquías se respetaban con un rigor monástico y que ella y sus hijos ocupaban un lugar incierto, flotando en el limbo entre la servidumbre y la caridad, una posición peligrosa que podía cambiar con el viento. Fue mientras comían, sentados en el suelo limpio de la pequeña casa, cuando Elena sintió por primera vez el peso de una mirada sobre su nuca, esa sensación atávica de ser observada que eriza la piel sin motivo aparente. Levantó la vista hacia la casa grande, y allí lo vio, en una ventana del segundo piso, recortado contra la oscuridad de una habitación sin luz. Don Álvaro estaba de pie, inmóvil como una gárgola de piedra, con las manos a la espalda y la mirada fija en ellos a través del cristal. No había movimiento, ni saludo, ni siquiera la curiosidad natural de quien espía.
Era una vigilancia estática y pesada, la mirada de un guardián que observa a extraños acampar en sus tierras, evaluando si representan una amenaza para el orden establecido de su soledad. Elena bajó la vista rápidamente, instruyendo a los niños para que comieran con decencia y no hicieran regueros, sintiendo que cada gesto suyo estaba siendo juzgado y archivado en la mente de aquel hombre inaccesible. La presencia del coronel de hielo, como había escuchado que lo llamaban en el pueblo en susurros temerosos, no era física sino atmosférica. Llenaba cada rincón de la hacienda, dictando el ritmo del silencio y la densidad del aire. No necesitaba estar presente para imponer su voluntad. La casa misma parecía contener la respiración en su honor, y los pocos empleados que Elena vislumbraba a lo lejos se movían con la eficiencia discreta de sombras que temen ser disipadas por la luz. Con el paso de los días, la fiebre de Sofía cedió, y la energía natural de la infancia, reprimida por el miedo y la enfermedad, comenzó a brotar nuevamente como hierba después de la lluvia. Los niños, recuperados y alimentados, olvidaron las advertencias de su madre y comenzaron a correr por el jardín, sus risas agudas cortando el silencio sepulcral de la tarde como cuchillos de cristal. Jugaban a las escondidas entre los arbustos, se perseguían alrededor de la fuente seca y gritaban con esa alegría imprudente que desconoce el luto y la etiqueta. Para Elena, ese sonido era música, la confirmación de que la vida continuaba a pesar de todo, pero al mismo tiempo, cada carcajada le provocaba un espasmo de ansiedad, temiendo que el ruido fuera la ofensa final que agotara la paciencia de su anfitrión. La reacción no tardó en llegar, pero no fue la furia que ella esperaba, sino un rechazo sordo y doloroso que presenció por casualidad al levantar la vista hacia el despacho. En el momento en que los gritos de juego de los niños alcanzaron su punto más alto, vio cómo la figura en la ventana retrocedía bruscamente, como si hubiera recibido un golpe físico o una quemadura. Acto seguido, las pesadas cortinas de terciopelo se cerraron con un movimiento violento y definitivo, y luego las persianas de madera fueron bajadas, bloqueando cualquier entrada de luz o sonido. No fue un gesto de enojo por el alboroto, sino un acto de autoprotección, como alguien que se tapa los oídos ante un ruido insoportable que le taladra el cerebro, prefiriendo la asfixia de la oscuridad al recordatorio de que la vida existe afuera. Esa tarde, Elena se aventuró un poco más cerca de la casa grande para barrer las hojas secas del porche principal, impulsada por una mezcla de deber y curiosidad mórbida. A través de los ventanales de la planta baja, pudo vislumbrar el interior de lo que alguna vez debió ser una sala de estar majestuosa. Lo que vio, la dejó helada. Los muebles no estaban solo ordenados, estaban amortajados. Sábanas blancas cubrían sofás, sillones y mesas, dándoles la apariencia de fantasmas congelados en el tiempo. No había ni un libro fuera de lugar, ni un cojín hundido, ni rastro alguno de habitabilidad reciente. Era un museo dedicado a la ausencia, preservado en formol y polvo, donde el tiempo se había detenido por decreto de su dueño hace mucho años. El descubrimiento de aquel salón clausurado le dio a Elena una nueva perspectiva sobre el hombre que los había acogido. La frialdad de don Álvaro no era crueldad ni arrogancia de rico, sino la costra dura que se forma sobre una herida que nunca ha dejado de sangrar. Entendió que el silencio de la hacienda no era paz, sino una hemorragia contenida, y que sus hijos, con su vitalidad ruidosa y su desorden inocente, eran sal en esa herida abierta. Se sintió intrusa en un duelo ajeno, caminando sobre las tumbas invisibles de una memoria que él guardaba celosamente bajo llave. Y por primera vez sintió pena, no miedo, por el gigante solitario que se encerraba para no escuchar la risa de un niño. Sin embargo, la necesidad tiene cara de hereje,
y Elena no podía permitirse el lujo de la compasión abstracta mientras su propio futuro pendía de un hilo. Decidió que si el ruido molestaba, serían silenciosos. Si la presencia ofendía, serían invisibles. Esa noche reunió a sus 4 hijos y, con voz grave, les explicó que aquel era un castillo encantado donde un ogro triste dormía, y que si lo despertaban con sus juegos, el encanto se rompería y tendrían que volver al camino de barro. Los niños asintieron con los ojos muy abiertos, aceptando la fábula como ley, y la casa de huéspedes se sumió en un silencio respetuoso, mientras afuera, en la casa grande, una sola luz permanecía encendida hasta el amanecer, vigilando la oscuridad como un faro en un mar de dolor antiguo. La rutina se instaló en la hacienda con la lentitud engañosa del musgo que cubre las piedras. Una calma aparente que escondía tensiones subterráneas, listas para estallar al menor movimiento en falso. Elena se dedicó a resucitar el jardín con una devoción casi religiosa, arrancando hierbas muertas y podando rosales que no habían visto una tijera en décadas, intentando con cada flor recuperada pagar el derecho de piso que sentía no merecer del todo. Sus manos se endurecieron con el trabajo. La piel se volvió más oscura bajo el sol implacable, pero por dentro seguía sintiéndose como una intrusa caminando sobre hielo delgado. Cada vez que levantaba la vista hacia la casa grande, sentía la presencia del patrón, invisible pero constante, como una sombra que vigilaba sus pasos, evaluando si su esfuerzo era suficiente para justificar la perturbación de su soledad monástica. Una tarde, cuando el calor sofocante obligaba a la siesta y el silencio en la propiedad era absoluto, la cocinera le pidió a Elena que ayudara a limpiar el pasillo principal de la planta baja, una tarea que normalmente estaba prohibida para extraños. Al cruzar el umbral de la entrada trasera, el cambio de atmósfera fue físico. El aire dentro de la casa era más frío, denso y cargado de un olor antiguo a cera para madera y lavanda seca que se había vuelto rancio con los años. Caminar por esos pisos de madera pulida era como profanar un santuario. Sus pasos, aunque cuidadosos, resonaban con un eco acusador que parecía rebotar en las paredes altas, decoradas con retratos al óleo cuyos ojos parecían seguirla con desaprobación muda. Mientras frotaba los zócalos con un paño húmedo, Elena notó que todas las puertas del pasillo estaban cerradas. Algunas incluso parecían selladas por el desuso, pero había una al final del corredor que irradiaba una energía distinta, una especie de magnetismo doloroso que atraía la mirada inevitablemente. No tenía nada de especial por fuera. Era de madera oscura y maciza como las demás, pero la manija de bronce estaba más brillante, no por el uso reciente, sino quizás por haber sido tocada muchas veces en el pasado, con desesperación o anhelo. La curiosidad, ese vicio peligroso de los que no tienen nada que perder, comenzó a picarle en las manos, susurrándole que detrás de esa madera se escondía la clave del enigma que era don Álvaro. Asegurándose de que la cocinera estaba ocupada en la despensa y de que no se escuchaban pasos en la escalera, Elena se acercó a la puerta prohibida con el corazón galopando en el pecho como un pájaro atrapado. Intentó girar el pomo con suavidad, conteniendo la respiración, pero estaba cerrado con llave, un mecanismo firme que rechazó su intrusión sin dudarlo. Sin embargo, la cerradura era antigua, grande y de ojo ancho, diseñada en una época donde la privacidad era menos paranoica. Impulsada por una intuición que no sabía explicar, Elena se arrodilló sobre la alfombra persa gastada, acercó el rostro a la placa fría de metal y cerró un ojo para mirar a través del ojo de la cerradura, sintiéndose como una ladrona robando secretos a los muertos. Lo que vio al otro lado la hizo contener un grito que se le murió en la garganta, transformándose en un nudo seco de angustia pura. La habitación estaba sumida en una penumbra polvorienta, cortada apenas por rayos de luz que se filtraban por las persianas cerradas, iluminando partículas de polvo que danzaban en el aire estancado como almas minúsculas. No era un despacho ni un almacén.
Era un cuarto de niños, congelado en el tiempo como una escena de Pompeya antes de la lava. Había juguetes de madera esparcidos por el suelo, un caballito balancín, soldados de plomo, muñecas de porcelana con vestidos descoloridos, dejados exactamente donde unas manos pequeñas los soltaron por última vez hace una eternidad. Pero lo que realmente le heló la sangre no fueron los juguetes, sino las camas. Había 4 camas pequeñas, alineadas contra la pared con una simetría militar, perfectamente tendidas con colchas que alguna vez fueron blancas y ahora eran grises por el polvo de los años. 4 camas. El número golpeó a Elena con la fuerza de una bofetada física. 4 camas para 4 niños fantasmas, el mismo número de hijos que ella tenía vivos y respirando en la casa de huéspedes. La coincidencia era tan macabra, tan cruelmente precisa, que Elena tuvo que apartarse de la puerta y sentarse sobre sus talones, mareada por la revelación de la magnitud de la tragedia que habitaba esa casa. De golpe, las piezas del rompecabezas que eran los rumores del pueblo encajaron con un clic aterrador en su mente. Recordó las historias susurradas en el mercado sobre la epidemia de fiebre tifoidea que había barrido la región 20 años atrás, llevándose familias enteras en cuestión de semanas. Se decía que don Álvaro no solo había perdido a su esposa, sino que la enfermedad había entrado en su casa como un ladrón nocturno y se había llevado a toda su descendencia, uno por uno, dejándolo solo en medio de su riqueza inútil. Aquella habitación cerrada no era un cuarto olvidado. Era un altar al dolor, un mausoleo privado donde él guardaba la memoria de lo que la vida le había arrancado de cuajo. Elena comprendió entonces, con una claridad que le provocó ganas de llorar, por qué el coronel de hielo no soportaba mirar a sus hijos, por qué se encerraba cuando ellos reían, por qué su presencia en la hacienda era una tortura diaria para él. No era odio ni desprecio de clase. Era el dolor insoportable de ver en rostros ajenos lo que él había perdido para siempre. Sus hijos eran espejos vivos que le reflejaban cada mañana la ausencia de los suyos, fantasmas de carne y hueso que corrían por el mismo jardín donde sus propios hijos habían dejado de correr hacía 2 décadas. La caridad de haberlos recogido no había sido un acto simple. Había sido un acto de masoquismo heroico, abrir la puerta a la misma cosa que más le dolía en el mundo. Se levantó del suelo con las piernas temblorosas, sintiendo que el aire del pasillo se había vuelto irrespirable, cargado con el peso de 4 vidas interrumpidas que parecían observarla desde la oscuridad del cuarto cerrado. Limpió frenéticamente la marca de sus rodillas en la alfombra, aterrada de dejar cualquier rastro de su profanación, sintiéndose sucia por haber invadido el dolor más sagrado de un hombre que, a pesar de todo, les había salvado la vida. La casa grande ya no le pareció fría ni hostil, sino inmensamente triste, una estructura hueca que resonaba con el eco de un llanto que nunca se había terminado de llorar. Salió al sol de la tarde buscando aire, con los pulmones ardiendo, y corrió hacia la casa de huéspedes donde sus hijos jugaban tranquilos con unas piedras en la entrada. Los abrazó a todos a la vez, con una fuerza desesperada que los sorprendió, oliendo su cabello sucio, sintiendo el calor de sus cuerpos vivos, la maravilla milagrosa de que estuvieran allí, respirando, existiendo. Esa noche, Elena no pudo dormir. Se quedó mirando el techo en la oscuridad, pensando en el hombre solo en la casa grande, vigilando sus camas vacías, y entendió que la verdadera pobreza no era la falta de dinero, sino la soledad absoluta de quien tiene todo, menos a quien amar. El conocimiento de aquel secreto cambió la textura del aire que Elena respiraba dentro de la propiedad, transformando su miedo instintivo en una especie de reverencia silenciosa hacia el dolor ajeno. Ya no limpiaba los pasillos con la prisa del sirviente que teme ser reprendido, sino con la delicadeza de quien cuida una herida abierta, sabiendo que cada objeto en esa casa era una reliquia de un tiempo feliz que había sido brutalmente guillotinado.
Dejó de evitar la mirada de las ventanas altas. A veces, cuando sentía los ojos de don Álvaro sobre ella mientras trabajaba en el jardín, le sostenía la mirada por una fracción de segundo, no como un desafío, sino como un mensaje mudo de compañía, intentando decirle sin palabras que ella también sabía lo que era tener el corazón arrancado del pecho y seguir caminando. La calma tensa que se había establecido se rompió una mañana de martes, no con un grito, sino con el ruido mecánico y vulgar de un motor mal afinado que violó la acústica perfecta de la hacienda. Elena estaba tendiendo sábanas blancas al sol, con la boca llena de pinzas de madera, cuando escuchó el rugido asmático de un vehículo acercándose por el camino de grava, muy diferente al ronroneo potente de la camioneta del patrón. El sonido traía consigo una vibración de peligro inmediato, un recordatorio auditivo de la vida miserable que habían dejado atrás en la carretera. Soltó la sábana mojada, que cayó sobre la tierra limpia, y corrió hacia la entrada de la casa de huéspedes, impulsada por ese sexto sentido maternal que detecta la amenaza antes de que se haga visible. Lo que vio detenerse frente a la verja interior le heló la sangre más que cualquier noche a la intemperie. Era el viejo sedán color óxido de Rogelio, su cuñado, el mismo hombre que la había expulsado como a un perro sarnoso. Pero Rogelio no venía solo esta vez. Bajó del auto acompañado por un hombre bajo de traje barato y maletín de cuero, un abogado de pueblo con cara de comadreja, y dos policías uniformados que miraban la propiedad con una mezcla de envidia y codicia. La presencia de la autoridad oficial en un lugar privado siempre es un mal presagio para los pobres, y Elena sintió que el suelo se le movía bajo los pies, anticipando que la ley, como siempre, venía a morder a los descalzos. Rogelio caminó hacia ella con una confianza renovada, inflado por la presencia de los uniformados, con esa arrogancia patética de los hombres débiles que se sienten fuertes cuando tienen respaldo. No miró a Elena a los ojos, sino que barrió con la vista la casa de huéspedes, la ropa limpia de los niños y el jardín cuidado, y su expresión se torció en una mueca de disgusto genuino. Le resultaba insoportable ver que la mujer que él había condenado a la miseria no solo había sobrevivido, sino que parecía haber encontrado un refugio mejor que la posilga de la que la había echado. Su odio no era racional, era la envidia pura de quien necesita ver al otro destruido para sentirse superior. Aquí está, tal como les dije, viviendo en pecado y arrastrando a los niños a su inmundicia, escupió Rogelio, señalando a Elena con un dedo acusador que temblaba de rabia contenida. El abogado dio un paso al frente, ajustándose los anteojos, y comenzó a recitar un discurso legal aprendido de memoria sobre la moralidad pública y el ambiente inadecuado para la crianza de menores. Hablaba de concubinato, de escándalo, de la obligación de la familia paterna de rescatar a los huérfanos de la degradación moral de una madre perdida. Cada palabra técnica era un ladrillo más en la pared que intentaban construir para separarla de sus hijos, utilizando la ley para disfrazar lo que no era más que un acto de crueldad y control. Los niños que habían estado jugando cerca del pozo corrieron hacia su madre al reconocer la voz odiada de su tío, aferrándose a sus piernas y llorando con ese terror agudo que provoca la reaparición de un monstruo. Sofía, la más pequeña, escondió la cara en los pliegues de la falda de Elena, temblando como una hoja, mientras el mayor se colocaba delante de sus hermanos con los puños cerrados, intentando ser el hombre de la casa que su edad no le permitía ser. La escena era desgarradora. 4 criaturas y una mujer acorralados contra la pared de una casa prestada, enfrentando la maquinaria fría de una justicia que solo servía a quien podía pagarla. Elena sintió que el miedo se transformaba en una furia blanca y caliente que le subía desde el estómago, borrando cualquier rastro de sumisión o prudencia. Agarró una escoba de paja que estaba apoyada contra la pared, no como una herramienta de limpieza, sino como una lanza,
y se interpuso físicamente entre los hombres y sus hijos. «¡Nadie se lleva a mis hijos!», gritó con una voz que no parecía suya, rasgada y gutural, una voz ancestral de hembra defendiendo a su cría. «Ustedes nos tiraron a la basura. Nos dejaron morir en la lluvia. No tienen derecho a nada aquí. Lárguense o les juro por Dios que los mato». Los policías, acostumbrados a intimidar a mujeres indefensas, dieron un paso adelante, desenfundando las porras con una lentitud amenazante, claramente dispuestos a usar la fuerza para cumplir la ley. Rogelio sonreía con satisfacción sádica, disfrutando del espectáculo de verla quebrarse, saboreando el momento en que le arrebatarían lo único que le quedaba para terminar de destruirla. El abogado sacó un papel sellado, agitándolo como una bandera de victoria, exigiendo la entrega inmediata de los menores bajo pena de arresto. La situación estaba a punto de convertirse en violencia física, en un forcejeo desigual donde Elena tenía todas las de perder contra 4 hombres. Fue en ese instante crítico, cuando la mano de uno de los policías ya se extendía para agarrar el brazo de Elena, que un sonido metálico y pesado resonó desde la dirección de la casa grande. No fue un grito ni un disparo, sino el golpe seco de la puerta principal de roble macizo, abriéndose de par en par contra el muro de piedra. El ruido fue tan autoritario que congeló la acción en el patio. Todos giraron la cabeza instintivamente hacia la mansión. Desde la oscuridad del vestíbulo emergió la figura de don Álvaro, descendiendo los escalones de piedra con una lentitud deliberada, sin sombrero, con las mangas de la camisa arremangadas y una expresión en el rostro que era más aterradora que cualquier arma de fuego. No corrió, ni gritó, ni hizo gestos grandilocuentes. Simplemente caminó hacia el grupo con pasos largos y pesados que hacían crujir la grava, irradiando una energía de violencia contenida que hizo que los policías bajaran las porras instintivamente. Su presencia física era abrumadora. No era solo un hombre rico defendiendo su propiedad. Era un padre que había perdido a sus hijos, enfrentándose a hombres que querían robarle los hijos a una madre. El aire se volvió eléctrico, cargado con la promesa de una confrontación que no se resolvería con papeles ni leyes, sino con la fuerza bruta de quien no tiene nada más que perder y ha encontrado, por fin, algo por lo que vale la pena pelear. La llegada de don Álvaro no detuvo el tiempo, pero sí alteró la gravedad del momento, succionando la valentía de los invasores como el aire escapa de una habitación sellada. Se detuvo a 3 metros del grupo, con las piernas ligeramente separadas y los puños apretados a los costados, proyectando una sombra larga que parecía engullir la figura encogida de Rogelio y sus secuaces. No miró a los policías ni al abogado. Sus ojos negros, profundos y oscuros como pozos de petróleo, se clavaron directamente en la cara de Rogelio, ignorando la escoba que Elena sostenía como un arma ridícula pero valiente. El silencio que se instaló fue absoluto, borrando el canto de los pájaros y el zumbido de los insectos, dejando solo el sonido áspero de la respiración agitada de Elena y el latido sordo del miedo en las sienes de los intrusos. «¿Quién autorizó esta invasión en mi propiedad?», preguntó Álvaro con una voz que no gritaba, sino que raspaba como piedra contra piedra, un tono bajo y peligroso que vibraba en el diafragma de quienes lo escuchaban. No era una pregunta retórica, era una demanda de rendición inmediata. Los policías, reconociendo instintivamente la jerarquía social que gobierna el campo, mucho más que cualquier código penal, bajaron las armas y dieron un paso atrás, rompiendo la formación de ataque. Sabían quién era ese hombre. Sabían que una sola llamada suya al gobernador podía despojarlos de sus uniformes y dejarlos en la calle antes del atardecer. La autoridad de don Álvaro no venía de una placa de metal barato, sino de generaciones de poder acumulado en la tierra que pisaban. El abogado, un hombrecillo acostumbrado a intimidar viudas analfabetas con palabras largas y sellos oficiales,
Intentó recuperar la compostura ajustándose la corbata barata y dando un paso al frente con el papel en la mano. «Señor, estamos aquí en cumplimiento de una orden judicial de custodia», comenzó a decir con una voz que le temblaba en los agudos, intentando esconder su nerviosismo tras la burocracia. Álvaro ni siquiera lo dejó terminar. Le arrancó el documento de la mano con un movimiento rápido y violento. Lo miró apenas un segundo con desprecio absoluto y lo arrugó en un puño hasta convertirlo en una bola de basura legal inservible, arrojándolo al suelo como si estuviera contaminado. Rogelio, viendo que su respaldo legal se desmoronaba, intentó apelar a una supuesta solidaridad masculina, cometiendo el error fatal de creer que el hacendado compartía su visión podrida del mundo. «Es por decencia, patrón», dijo con una sonrisa nerviosa que mostraba los dientes amarillos, señalando a Elena con desdén. «Esta mujer vive en pecado. Es una mala influencia. Solo queremos salvar a los críos de esta situación inmoral. Usted es un hombre de respeto. Entenderá que no se puede tener esta suciedad en sus tierras». La palabra suciedad quedó flotando en el aire, tóxica y viscosa, y Elena sintió un golpe de vergüenza caliente en el rostro, bajando la cabeza instintivamente ante el insulto. La reacción de Álvaro fue física y aterradora. Avanzó hasta quedar a un palmo de la cara de Rogelio, invadiendo su espacio vital con tal intensidad que el cuñado tuvo que retroceder casi tropezando. «La única suciedad que veo aquí es la que trajiste en tus botas», gruñó Álvaro, con las venas del cuello marcadas por la furia contenida. «Estos niños duermen bajo mi techo, comen el pan que sale de mi horno, juegan en el jardín que yo riego, son intocables». No dijo que eran de Elena, ni que eran huéspedes. Habló con la posesividad feroz de un patriarca que reclama lo que está bajo su protección como sagrado, trazando una línea de fuego alrededor de la familia que nadie se atrevería a cruzar. Giró la cabeza lentamente hacia los policías, que ya estaban retrocediendo hacia el coche patrulla con la mirada baja, deseando volverse invisibles. «¿Vale su sueldo miserable lo suficiente para enfrentarse a mi apellido?», les lanzó la pregunta como un dardo envenenado. «Porque les juro por la memoria de mis muertos que si vuelven a poner un pie en mi entrada sin invitación, me aseguraré de que no encuentren trabajo ni para barrer calles en este estado». La amenaza no fue un grito histérico, sino una promesa administrativa, dicha con la calma de quien tiene el poder de ejecutarla esa misma tarde. Los oficiales asintieron torpemente, murmurando disculpas incoherentes, y se apresuraron a subir al vehículo, abandonando cualquier pretensión de autoridad. La retirada fue un ejercicio vergonzoso de cobardía humana. Rogelio se quedó solo en medio del patio, despojado de su escolta y de su arrogancia, reducido a lo que siempre había sido, un hombre pequeño lleno de rencor. Miró a Elena una última vez, no con arrepentimiento, sino con un odio puro y destilado, el odio del que sabe que ha perdido para siempre el control sobre su víctima. Intentó decir algo, quizás una última amenaza vacía para salvar su orgullo herido, pero la mirada de Álvaro seguía fija en él, pesada como una lápida, y las palabras se le murieron en la garganta. Dio media vuelta, subió a su coche viejo y oxidado y arrancó el motor con un rugido asmático que sonó a derrota. El auto se alejó dando tumbos por el camino de grava, levantando una nube de polvo rojo que don Álvaro observó inmóvil hasta que el vehículo desapareció tras la curva de los árboles. Elena se quedó parada en el mismo lugar, con los nudillos blancos de tanto apretar el mango de la escoba, sintiendo cómo la adrenalina abandonaba su cuerpo de golpe, dejándola vacía y temblorosa, con las piernas a punto de ceder. Los niños, que habían permanecido en un silencio sepulcral durante el enfrentamiento, comenzaron a sollozar bajito, liberando la tensión acumulada, aferrándose aún más a la falda de su madre, como si temieran que el monstruo pudiera regresar si se soltaban. Cuando el ruido del motor se apagó por completo, el silencio que regresó a la hacienda no fue el de antes. Era un silencio cargado, denso,
pero extrañamente limpio, como el aire después de una tormenta eléctrica. Álvaro se giró lentamente hacia ellos. Su rostro ya no tenía la máscara de furia, pero tampoco había regresado a su habitual frialdad de piedra. Estaba roto, agrietado por la emoción violenta que acababa de experimentar. Miró a Elena, que seguía temblando, y luego bajó la vista hacia los 4 niños, que lo miraban con una mezcla de terror y asombro. 4 rostros sucios y lagrimosos, que eran el espejo viviente de su propia pérdida. Y entonces ocurrió lo imposible, el gesto que fracturó para siempre la leyenda del coronel de hielo. Álvaro, el hombre que no tocaba a nadie, que vivía amortajado en su soledad estéril, flexionó las rodillas con un crujido de articulaciones y se agachó hasta quedar a la altura de los ojos de Sofía. La niña, ajena al miedo adulto, extendió una manita curiosa hacia él. Álvaro cerró los ojos un momento, respiró hondo como quien se prepara para recibir un golpe, y luego, con una mano grande y callosa que temblaba visiblemente, le acarició el pelo revuelto a la niña. Una lágrima solitaria, pesada y brillante, rodó por su mejilla sin afeitar, cayendo al suelo seco como la primera gota de lluvia que anuncia el fin de una sequía de 20 años. Aquel momento de vulnerabilidad no duró más que un suspiro, pero fue suficiente para alterar la geología emocional de la hacienda para siempre. Don Álvaro se puso de pie bruscamente, como si se hubiera quemado con su propia lágrima, recuperando esa postura rígida de general derrotado que lo caracterizaba, limpiándose el rostro con el dorso de la mano en un gesto rápido y casi violento de negación. No dijo nada más, ni miró a Elena para buscar aprobación o agradecimiento. Simplemente dio media vuelta y caminó de regreso a la casa grande, pero sus pasos ya no tenían el eco marcial de antes, sino el arrastre cansado de un hombre que acaba de soltar una carga de 100 kilos que llevaba amarrada a la espalda durante 2 décadas. La puerta principal se cerró tras él, no con un portazo, sino con un clic suave, dejando en el aire la sensación de que la fortaleza inexpugnable había bajado, por primera vez, su puente levadizo. Elena permaneció en el patio abrazando a sus hijos, sintiendo cómo el miedo que le había agarrotado los músculos durante semanas se disolvía lentamente, reemplazado por una gratitud espesa y dolorosa que le llenaba la garganta de nudos. Entendió que aquel hombre no había defendido su propiedad ni su honor, sino que había defendido la infancia misma, proyectando en sus hijos la defensa que no pudo brindarles a los suyos contra la muerte. Esa noche, la cena llegó como siempre de manos de la cocinera, pero esta vez venía acompañada de un postre sencillo, arroz con leche espolvoreado con canela, un pequeño lujo innecesario que Elena interpretó correctamente como una bandera blanca, un mensaje cifrado desde la cocina principal de que la Guerra Fría había terminado y que por fin eran bienvenidos en la mesa. A la mañana siguiente, la transformación de la casa fue física y visible, como si la estructura de piedra hubiera decidido exhalar después de contener la respiración durante 20 años. Cuando Elena salió al jardín, notó con asombro que las persianas de la planta baja estaban levantadas, permitiendo que el sol de la mañana inundara el salón que había permanecido en tinieblas perpetuas. Las sábanas blancas que cubrían los muebles como mortajas habían desaparecido, revelando el terciopelo rojo y la madera oscura de un hogar que pedía ser habitado de nuevo. No vio a don Álvaro, pero su presencia se sentía diferente ahora. Ya no era el vigilante oscuro desde la torre, sino el anfitrión silencioso que había decidido abrir las cortinas para ver si la luz todavía podía calentar algo dentro de él. Los niños, con esa intuición animal que tienen para detectar cuando el peligro ha pasado, comenzaron a colonizar tímidamente los espacios que antes les estaban vedados. Sofía fue la primera en cruzar la línea invisible del porche, sentándose en los escalones de piedra de la entrada principal con su muñeca de trapo, jugando bajo la mirada de las gárgolas de piedra.
Elena quiso llamarla, reprenderla por su atrevimiento, pero se detuvo al ver que la puerta del despacho se abría y don Álvaro salía al balcón. No la echó, ni se encerró. Simplemente se quedó allí, encendiendo un cigarro con manos tranquilas, observando a la niña desde arriba no con dolor, sino con una curiosidad melancólica, como quien observa una flor rara que ha brotado en medio del invierno. La integración no fue un evento explosivo, sino una serie de pequeños permisos no verbales que fueron tejiendo una red de confianza entre los dos sobrevivientes. Un día, Elena encontró una caja de herramientas dejada casualmente en el porche de la casa de huéspedes, con todo lo necesario para arreglar las goteras y las bisagras que aún chirriaban. Otro día, Álvaro dejó de comer solo en el comedor inmenso y ordenó que se sirviera el almuerzo en la terraza, invitando a Elena y a los niños a compartir la mesa, aunque fuera bajo la excusa de discutir las labores del jardín. Comieron en un silencio torpe, roto solo por el ruido de los cubiertos y las risas reprimidas de los niños. Pero fue el primer acto de comunión real, el momento en que dejaron de ser patrón y sierva para convertirse en compañeros de naufragio. El paso definitivo, el que selló el pacto de sangre entre ellos, ocurrió una tarde de lluvia suave, cuando Álvaro llamó a Elena al pasillo principal y se paró frente a la puerta cerrada del cuarto de los niños. Tenía una llave de bronce en la mano, pesada y oscurecida por el tiempo, y sus dedos temblaban levemente al sostenerla. No dijo nada. Solo la miró con esos ojos profundos que ya no escondían el abismo, pidiéndole sin palabras que le prestara la fuerza que a él le faltaba para cruzar ese umbral. Elena asintió, acercándose a él, y puso su mano sobre la de él, guiándola hacia la cerradura. El giro del mecanismo sonó como un disparo en el silencio de la casa, un crujido de metal oxidado que liberó el aire estancado de 2 décadas de luto. Al abrir la puerta, el olor a polvo y tiempo detenido los golpeó en el rostro. Un aroma triste a madera vieja y recuerdos disecados. La habitación estaba tal cual Elena la había visto por la cerradura, un santuario intacto de la tragedia. Álvaro dio un paso adentro y se detuvo, abrumado por la visión de las 4 camas vacías, respirando con dificultad como si el aire le faltara. Elena no intentó consolarlo con palabras vacías. Simplemente entró con él y comenzó a abrir las ventanas, una por una, dejando que el viento fresco y la lluvia limpiaran la atmósfera viciada, barriendo los fantasmas con la luz gris de la tarde. No era un acto de limpieza doméstica, sino un ritual de exorcismo, sacando la muerte para dejar entrar la vida. Álvaro caminó hacia una de las estanterías y tomó un caballito de madera tallada, pasando el pulgar por la pintura descascarada con una ternura infinita. Luego, se giró hacia la puerta donde los hijos de Elena se asomaban con ojos curiosos y temerosos. «Es para ti», dijo con voz ronca, extendiendo el juguete hacia el hijo mayor de Elena. El niño dudó un segundo, mirando a su madre, y ante su asentimiento corrió a tomar el regalo. Ese gesto simple, la entrega de un objeto sagrado de sus muertos a los vivos, rompió el último dique de contención. Álvaro no estaba olvidando a sus hijos. Estaba permitiendo que su memoria sirviera para hacer feliz a otros, transformando su dolor en un legado de bondad en lugar de un monumento de amargura. La casa comenzó a cambiar no solo en apariencia, sino en sonido. El piano de cola que había permanecido mudo en la sala de estar volvió a sonar, tocado torpemente por los dedos pequeños de Sofía bajo la paciencia inesperada de Álvaro, que le enseñaba las notas básicas. Las risas ya no se ahogaban en susurros, rebotaban en las paredes altas, llenando los vacíos que el silencio había ocupado durante tanto tiempo. Elena, al ver a aquel hombre gigante sentado en el suelo enseñándole a leer a sus hijos con los libros de su propia infancia, sintió que algo se reparaba dentro de ella también. No era amor romántico lo que nacía entre ellos, al menos no todavía. Era algo más sólido,
una lealtad feroz, forjada en el fuego del sufrimiento compartido. El pueblo, siempre hambriento de chismes, no tardó en notar el cambio. Los proveedores que llegaban a la hacienda contaban que el coronel de hielo había sido visto sonriendo, que la propiedad ya no parecía un cementerio y que una mujer con 4 niños había logrado lo que nadie creía posible: descongelar el corazón de la bestia. No faltaron las malas lenguas que hablaron de moralidad y conveniencia, pero a Elena ya no le importaba el juicio de quienes la habían dejado morir en la carretera. Había encontrado su lugar en el mundo no por caridad, sino por derecho propio, convirtiéndose en la columna vertebral que sostenía la nueva vida de aquella casa, la mujer que había tenido el coraje de entrar en la oscuridad de otro para encender su propia luz. Con el paso de los meses, la hacienda dejó de ser un escenario estático de duelo para convertirse en un organismo vivo que respiraba al ritmo de sus nuevos habitantes. El cambio no se limitó a las paredes de la casa grande, se extendió a los campos que la rodeaban, donde Álvaro, revitalizado por una energía que creía extinta, comenzó a ordenar la reactivación de cultivos que llevaban años en barbecho. Elena se convirtió, sin título oficial ni contrato firmado, en la intendente natural de aquella resurrección doméstica, organizando la despensa, supervisando la limpieza y gestionando los recursos con la eficiencia implacable de quien ha conocido el hambre y jurado no volver a sufrirla. Ya no pedía permiso para abrir una ventana o cambiar un mueble de lugar. Actuaba con la autoridad silenciosa de quien sabe que su presencia es necesaria para que el engranaje de la vida cotidiana siga girando sin rechinar. La relación de Álvaro con los hijos de Elena evolucionó desde la tolerancia distante hacia una mentoría tosca pero profundamente afectuosa, especialmente con el mayor de los varones. Lo llevaba consigo a las inspecciones matutinas del ganado, no como un juguete o una mascota, sino como un aprendiz, enseñándole a distinguir la calidad de un pasto o a curar la pezuña de un caballo con la seriedad de quien transmite un oficio sagrado. El niño, que había conocido la figura paterna solo a través de la ausencia y el cansancio de su padre biológico en la mina, absorbía cada lección con una devoción absoluta, encontrando en la firmeza tranquila de Álvaro el modelo de masculinidad protectora que su tío Rogelio había intentado destruir con su cobardía. Las tardes de lluvia, que antes eran sinónimo de terror y desamparo para la familia, se transformaron en los momentos más cálidos de la convivencia. Se reunían en la biblioteca, un espacio que olía a tabaco y papel viejo, donde Álvaro leía en voz alta pasajes de libros de aventuras mientras Elena remendaba ropa o pelaba fruta para la merienda. No había grandes declaraciones de afecto, ni abrazos teatrales. El amor se manifestaba en la seguridad de estar secos, en la certeza de que habrá cena, y en la tranquilidad de saber que, si un trueno sonaba demasiado fuerte, había un hombre sentado en el sillón de cuero capaz de sostener el techo con las manos si fuera necesario. Esa paz doméstica era el verdadero milagro, mucho más impresionante que cualquier riqueza material. Sin embargo, el pasado de Elena no desapareció mágicamente. A veces, la golpeaba en medio de la noche con la fuerza de un recuerdo traicionero, recordándole al esposo que había perdido bajo la tierra. Álvaro, con una sensibilidad que pocos le hubieran atribuido, aprendió a respetar esos silencios repentinos de ella. No intentaba ocupar el lugar del muerto ni borrar su memoria. Al contrario, un día llegó de la ciudad con un marco de plata sencillo y se lo entregó a Elena para que pusiera la única fotografía arrugada que conservaba de su marido. Fue un gesto de una nobleza devastadora. Reconocer que el corazón de una mujer es lo suficientemente grande para albergar la gratitud por el presente sin traicionar la lealtad al pasado. La salud de Sofía floreció hasta tal punto que resultaba difícil creer que fuera la misma niña moribunda que llegó bajo la tormenta. Se convirtió en la sombra pequeña de Álvaro, siguiéndolo por los corredores con sus pasos cortos, invadiendo su despacho con dibujos torpes que él, en lugar de tirar,
comenzó a guardar dentro de sus libros de contabilidad como marcadores preciosos. Esa niña, que no compartía su sangre, logró lo que ningún médico ni sacerdote había podido: curar la fobia al silencio que atormentaba al hacendado. La risa de Sofía era el antídoto diario contra la amargura, una medicina que Álvaro tomaba en dosis constantes, permitiéndose muy de vez en cuando soltar una carcajada ronca y oxidada que sorprendía a los empleados más antiguos. En el pueblo, la narrativa sobre la viuda del camino cambió radicalmente, pasando del chisme malicioso a una especie de leyenda local respetuosa. Ya nadie se atrevía a mirar a Elena con desdén cuando bajaba al mercado los domingos, ahora acompañada por el chofer de la hacienda o por el mismo Álvaro. La protección del apellido del patrón funcionaba como un escudo invisible pero impenetrable. Los mismos comerciantes que le habían negado crédito meses atrás ahora se desvivían por ofrecerle las mejores frutas, saludándola con una cortesía exagerada que a Elena le resultaba amarga y divertida a la vez. Entendió que el respeto social es una moneda falsa que solo se entrega a quienes ya no la necesitan, pero aceptó el trato por el bien de sus hijos. Una noche, mientras estaban sentados en el porche observando las luciérnagas en el jardín, Álvaro rompió uno de sus largos silencios habituales con una propuesta que no tenía nada de romántico, pero todo de compromiso vital. No le ofreció matrimonio con palabras floridas, ni habló de pasión, le habló de tierras, de futuro y de legalidad. Le propuso adoptar formalmente a los niños, darles su apellido para blindarlos contra cualquier reclamo futuro de parientes buitres como Rogelio, asegurando su educación y su herencia. «No quiero que vuelvan a sentir miedo nunca», dijo con la voz grave, mirando hacia la oscuridad del campo. «Quiero que esta sea su casa por ley, no por favor». Elena sintió que el aire se le escapaba, abrumada por la magnitud de la oferta. Aceptar significaba cerrar definitivamente la puerta a su vida anterior, renunciar al apellido de su esposo muerto para sus hijos, pero también significaba garantizar que nunca más tendrían que dormir en un colchón mojado. Miró el perfil severo de Álvaro, iluminado apenas por la brasa de su cigarro, y vio en él no a un salvador, sino a un hombre que necesitaba esa familia tanto como ellos lo necesitaban a él. Comprendió que al darle su nombre, él no estaba haciendo un favor, sino pidiendo ser salvado de su propia extinción, buscando una continuidad que la muerte le había negado cruelmente 20 años atrás. «Ellos ya te ven como a un padre», respondió ella con suavidad, aceptando el pacto sin necesidad de firmar papeles en ese momento, sellando el acuerdo con la honestidad brutal de dos supervivientes que deciden unir sus fuerzas. No hubo besos, ni contacto físico en ese instante. La intimidad entre ellos se tejía en esos acuerdos fundamentales sobre la supervivencia y la protección mutua. Sabían que el amor, si es que llegaba a llamarse así, crecería de esa raíz robusta de lealtad y gratitud, mucho más resistente a las tormentas que la pasión efímera de la juventud. Eran dos árboles viejos entrelazando sus raíces bajo la tierra para no caer con el viento. Así, la hacienda que una vez fue conocida como la tumba del coronel de hielo, se convirtió en el bastión de una familia improbable, forjada no por la sangre, sino por la decisión consciente de curarse mutuamente. Los fantasmas de la habitación cerrada no desaparecieron, pero dejaron de gritar. Se integraron en la historia de la casa como antepasados silenciosos que miraban con benevolencia a los nuevos niños que ocupaban sus camas. Elena, la mujer que había sido desechada como basura, se erguía ahora como la matriarca de un nuevo linaje, demostrando que la dignidad no es algo que te dan, sino algo que construyes sobre las ruinas de lo que intentaron destruirte. La firma de los papeles de adopción se llevó a cabo en la biblioteca de la hacienda, lejos de la frialdad burocrática de los juzgados del pueblo. El notario, un hombre anciano que conocía los secretos de todas las familias poderosas de la región,
extendió los documentos sobre el escritorio de Caoba con una solemnidad casi religiosa. Elena observó cómo Álvaro mojaba la pluma en el tintero, su mano firme trazando la rúbrica que transfería no solo su apellido, sino todo el peso de su historia y su patrimonio a 4 niños que habían llegado a su vida como náufragos. No hubo fiesta después, solo un brindis silencioso, con una copa de vino tinto frente a la chimenea, un momento de quietud compartida donde ambos entendieron que habían burlado al destino, reescribiendo un final que parecía escrito en piedra para la tragedia. Los años pasaron con la cadencia lenta y segura de las estaciones en el campo, curando las cicatrices invisibles que todos cargaban. Los niños crecieron fuertes, alimentados por la tierra y por la seguridad de saberse protegidos, perdiendo esa mirada de animal asustado que traían de la carretera. El mayor se convirtió en la mano derecha de Álvaro, aprendiendo a administrar la hacienda con una justicia que su padre adoptivo le inculcó día tras día, mientras que Sofía, con su risa inagotable, llenó la casa de música y luz, espantando definitivamente las sombras de los rincones. La Hacienda del Silencio, como la llamaban antes, pasó a ser conocida como un lugar de puertas abiertas, donde la prosperidad no se medía en oro, sino en la cantidad de gente que se sentaba a la mesa. El destino de Rogelio, el cuñado cruel, fue el que suele reservar la vida a quienes siembran vientos de maldad, una cosecha lenta de tempestades solitarias. Sin la fuerza moral de Elena para sostener el hogar y carcomido por su propia bilis, malgastó la herencia que había robado en negocios fallidos y vicios tristes. Terminó vendiendo la pequeña casa familiar por una miseria y acabó sus días viviendo de prestado en un cuarto alquilado en el pueblo, amargado y solo, viendo desde lejos cómo los sobrinos que despreció se convertían en hombres y mujeres de bien, inalcanzables para su envidia. Elena nunca buscó venganza. Su victoria fue simplemente sobrevivir y florecer, dejando que el olvido fuera el castigo final para quien intentó destruirla. Álvaro envejeció con la dignidad de los robles antiguos, su cabello volviéndose completamente blanco y su paso más lento, pero sus ojos nunca perdieron el brillo de aquella segunda vida que había ganado. La rigidez militar desapareció por completo, reemplazada por una serenidad profunda, la de quien ha cumplido con su deber en la tierra. A menudo se le veía sentado en el porche, con un nieto, hijo de aquel niño mayor que recogió en la lluvia, dormido en su regazo, mirando el horizonte con una paz que 20 años atrás hubiera considerado imposible. Ya no era el coronel de hielo, era simplemente el abuelo, el patriarca de una tribu que él eligió y que lo eligió a él. Un hombre que aprendió que la sangre es importante, pero la lealtad es sagrada. Elena, por su parte, se transformó en la columna vertebral invisible de la región, una mujer respetada cuya palabra valía tanto como una firma. Nunca olvidó la noche del colchón en la carretera. Guardó un trozo de aquella tela vieja en el fondo de un cajón, no como un fetiche morboso, sino como una brújula moral para no perder nunca el norte. Cada vez que alguien llegaba a la puerta de la hacienda pidiendo ayuda, un jornalero enfermo, una madre soltera, un viajero perdido, Elena era la primera en abrir, recordando que la diferencia entre estar adentro o afuera, entre la vida y la muerte, a veces depende solo de que alguien tenga la misericordia de detener su vehículo en medio de la tormenta. La relación entre Elena y Álvaro permaneció hasta el final como un misterio para los extraños, una unión que trascendía las etiquetas simples de marido y mujer. Fueron compañeros, cómplices, guardianes el uno del otro. Compartieron la vejez cuidándose mutuamente las dolencias y los miedos, leyendo juntos junto al fuego, entendiendo que el amor más puro es aquel que no necesita promesas románticas, sino presencia constante. Cuando Álvaro finalmente falleció, años después, lo hizo en su propia cama, sosteniendo la mano de Elena, rodeado por los 4 hijos que le dieron una razón para no morir en vida. No se fue solo.
se fue lleno, habiendo vaciado su copa de dolor y llenándola de gratitud. El día del entierro, el cortejo fúnebre fue el más largo que se recuerde en la historia del pueblo. Una procesión interminable de gente que vino a rendir homenaje no al hombre rico, sino al hombre bueno que la viuda había rescatado de su propia soledad. Elena no lloró con desesperación. Lloró con la tristeza mansa de quien despide a un amigo del alma, sabiendo que la deuda estaba saldada. Miró las 4 tumbas pequeñas de los hijos biológicos de Álvaro y luego a sus propios hijos vivos, de pie a su lado, y sintió que el círculo se cerraba perfectamente. La muerte había quitado, pero la vida, terca y generosa, había devuelto con creces. La hacienda sigue allí, sólida y viva, testimonio de que no hay invierno que dure 100 años ni hielo que no pueda derretirse con el calor humano suficiente. La habitación de los juguetes ya no está cerrada. Ahora es el cuarto de juegos de una nueva generación que corre y grita sin saber que, hace mucho tiempo, el silencio reinaba en esos pasillos. La historia de la viuda y el coronel se cuenta en las cocinas de la región como una parábola real. Una prueba de que a veces, cuando todo parece perdido y el mundo nos cierra la puerta en la cara, Dios, o el destino, nos está empujando hacia la ventana donde realmente pertenecemos. A veces me pregunto qué hubiera pasado si Álvaro no hubiera frenado aquella noche, si hubiera seguido de largo como todos los demás. Probablemente, la historia hubiera sido una estadística más de miseria y olvido. Pero frenó. Y en ese acto de frenar, de mirar, de cargar un colchón mojado, salvó 5 vidas y sin saberlo, salvó la suya propia. Porque al final, nadie se salva solo. Somos eslabones de una cadena humana que se sostiene mutuamente sobre el abismo, y nuestra única obligación verdadera es no soltar la mano de quien está a punto de caer. Así termina este relato, no con un final de cuento de hadas, sino con un final de vida real, con cicatrices, con arrugas, pero con el corazón tranquilo de quien supo convertir el dolor en amor. El colchón viejo se pudrió hace décadas, pero la lección que dejó perdura. La dignidad no se negocia, y la esperanza es lo último que se pierde, incluso bajo la lluvia más fría de noviembre. Gracias por acompañarme en este viaje largo y emotivo, por escuchar con el corazón abierto y por ser parte de esta comunidad que valora las historias profundas. ¿Y tú? ¿Has visto una injusticia así donde vives o alguien te tendió la mano cuando más lo necesitabas? Cuéntanos tu historia en los comentarios, quiero leerte.